Día para todos. Que el Señor les bendiga y nos ayude en este día a entender su palabra. Cuando leemos en los evangelios acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, nos daremos cuenta de que estamos ante la persona más importante que jamás haya caminado sobre esta tierra, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, que nunca pecó, que se la pasó haciendo bien a los demás y que traería salvación y vida eterna a los suyos. Pero de igual manera, tampoco encontraremos a una persona más odiada que él. Y tal fue el odio que tan pronto nació, el rey Herodes ya lo quería matar. Por lo que tan pronto supo de su nacimiento, mandó a matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, como lo dice Mateo en el capítulo 2, versículos 16 al 18. Además, tan pronto comenzó su ministerio, los líderes religiosos del pueblo judío no lo querían ni a él ni sus enseñanzas, y mucho menos porque veían cómo el pueblo se iba tras él. Y además el mismo pueblo decía que él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, como dice Mateo en el capítulo 7, versículo 29. Es por eso que molestos con él, comenzaron a buscar la forma de hacerle caer y de ponerlo en contra de Roma para que estos lo mataran. Y fue tanta la insistencia en procurar la muerte del Señor que en su deseo se encontraron con uno de sus discípulos que lo traicionó, Judas Iscariote, y a otro lo presionaron de tal manera que lo negó 3 veces, Pedro. Y cuando ya por fin lo capturan bajo falsos cargos y luego de hacerle un juicio amañado, mentiroso, lo llevan ante el procurador romano Poncio Pilatos, el cual sin ver ninguna culpa en él y bajo presión de los judíos, termina condenándolo a la muerte. Esa condena significó para el Señor toda una serie de maltratos y burlas de parte de los romanos, hasta el punto de castigarlo con látigos. Ahora, resalta el hecho de que todo lo que estaba pasando con el Señor era parte del plan de Dios por el cual envió a su Hijo. Sin embargo, todos los que participaron en esta injusticia serán culpables. Actuaron por su propia cuenta malvada. Ahora, veamos qué acontecimientos ocurrieron en este camino del Señor a la crucifixión y qué personas lo acompañaron. Acompáñenme al pasaje que leyó nuestro hermano en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 31. Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículos 26 al 31. Síguenme en sus Biblias, hermanos, así dice la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Amén. El título para esta enseñanza lo he llamado La travesía final de Jesús, el camino a la crucifixión. La travesía final de Jesús, el camino a la crucifixión. Y para desarrollar esta enseñanza contestaremos 5 preguntas. Primero, ¿quiénes lo llevaban? Segundo, ¿quién lo ayudó? Tercero, ¿quiénes del pueblo le seguían? Cuarto, ¿quiénes se lamentaban por él? Y quinto, ¿qué dijo Jesús? 5 preguntas con las que desarrollaremos en esta mañana para la enseñanza de hoy. Veamos entonces en primer lugar la primera pregunta. ¿Quiénes lo llevaban? Vean el texto de Lucas 23 en el versículo 26.
La primera palabra que aparece allí, y llevándole. ¿Sí la ven? Quiero recordarles a cada persona que está aquí, creyentes y no creyentes, y recalcarles el hecho de que es el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, el cual es Dios eterno, todopoderoso y que vive y reina para siempre, el cual debe ser admirado, servido y adorado por todos los hombres. Él es el que está aquí en estos momentos en forma de hombre, es decir, de carne y hueso, como nosotros, completamente hombre, al que llevaban a clavarlo a la cruz y que viene de ser afrentado, maltratado, menospreciado, escupido, abofeteado, humillado de muchas formas, se han burlado de él. En Lucas capítulo 22, versículo 63 al 65 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuánto maltrato y burla con el Señor. Además, le han dado latigazos. Viene de ser tratado como lo peor de lo peor de parte de los judíos y de los romanos. Aquí veremos un montón de gente culpable de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Gente abominable y despreciable que acaba de condenar a un justo y de justificar al malvado. Recuerden que condenaron al Señor y soltaron a Barrabás, que era un bandido. Veamos entonces quiénes eran estas personas que llevaban al Señor en el camino a la crucifixión. En primer lugar, están los principales sacerdotes. En este grupo estaban los saduceos, judíos que no creían en la resurrección ni en la existencia de ángeles, los cuales se encargaban de administrar los negocios del templo. También pertenecía a este grupo el sumo sacerdote, el cual tenía el cargo de máximo líder religioso judío. A este grupo podemos agregar a los salientes sumos sacerdotes. Ahí van esos hombres. Otro grupo, segundo, el Sanedrín. Este grupo estaba compuesto por escribas, maestros de la ley, eran lo mismo, encargados de enseñar dicha ley en las sinagogas. Aquí también pertenecen los fariseos, los cuales eran los más piadosos, es decir, el ejemplo viviente de cómo debía practicarse la ley. Aquí también podemos agregar algunos saduceos. Un tercer grupo, los herodianos. Estos eran judíos de mucha influencia que apoyaban la dinastía de Herodes, es decir, apoyaban a los romanos. Y un cuarto grupo están los soldados romanos que constituían el pelotón de ejecución. Cuatro grupos de personas podemos distinguir que llevaban al Señor a la crucifixión. Alguien decía, motivados por su justicia propia y su odio, estos asesinos orquestaron la ejecución de Jesús por medio de mentiras, manipulación, intimidación y amenazas, provocando de este modo la mayor violación a la justicia que el mundo ha visto alguna vez. Esta gente odiaba con todo su corazón al Señor. Es por eso que les digo que conozcan a estas personas. Mírenlas allí. Son religiosos que alaban a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Esa gente no es digna de ser imitada. Es por eso que los creyentes no deben fomentar conductas así. Es decir, conductas malas disfrazadas de piedad. El creyente no odia, el creyente ama. El creyente no miente, el creyente habla con verdad. El creyente no se pone una máscara para aparentar ser creyente. El creyente por sus frutos y vida justa es conocido. Ahora, la palabra llevándole, que aparece en el texto, indica que al Señor lo están llevando como un bandido a juicio para ser castigado, para ser ejecutado. Y la idea es que Él mismo va llevando la cruz hasta el lugar donde va a ser crucificado. Juan capítulo 19.
Juan capítulo 19, versículos 16 y 17. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota. El Señor en estos momentos viene de ser azotado con látigos que cada vez que le tocaban la piel le arrancaban el cuero. Viene de ser golpeado y maltratado y seguramente estaba desangrándose y sin fuerzas para seguir de pie. Sin embargo, estos perversos le obligaron a cargar la cruz hasta donde iba a ser ejecutado. Una cruz que tenía una altura aproximada de 3 o 4 metros y de ancho 2 metros y además tenía un peso aproximado de 74 kilogramos. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! Pero allí estaba el Señor, valiente, decidido a cumplir el propósito del Padre, a morir en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo. No lo vemos quejándose. Firme como siempre el Señor. Nunca nos defrauda. Avanzando con la cruz a cuestas, a pesar de que no tenía casi fuerzas de tanto maltrato. Y los soldados que lo llevaban se dieron cuenta, los que seguramente pensaron que el Señor moriría antes de tiempo. Alguien decía, estamos en lo cierto al creer que Jesús cayó bajo el peso de la carga. Se desplomó tan completamente que aún sus ejecutores vieron que ni sus golpes, dándole golpes, levántate, ni sus maldiciones, levántate, podían mantenerle en pie. Para estos hombres, al ver al Señor así como estaba, habría sido una verdadera lástima. Qué decepción no verlo morir en la cruz agonizando. Este es el mejor espectáculo, sufriendo y siendo espectáculo para todos los que estaban allí. Es por eso que buscan a alguien para que lo ayude a cargar la cruz, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ya vimos quién lo llevaban. Veamos en segundo lugar, ¿quién lo ayudó? Dice el texto en Lucas, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima a la cruz para que la llevase tras Jesús. No sabemos cuánta distancia había avanzado el Señor cargando la cruz, hasta que llegó el momento en el que ya no podía avanzar. El peso de la cruz, el cansancio, la debilidad, el dolor le impedían al Señor seguir. Es por eso que los soldados romanos, los cuales tenían la autoridad de hacerle peticiones al pueblo, escogen a una persona entre ellos y lo obligan a que cargue la cruz por el Señor y la lleve por él. Esto no era normal que pasara, no era normal, porque por lo general al condenado se le exigía que llevara su cruz hasta el lugar de la ejecución. Pero al ver los soldados la condición en la que el Señor estaba, decidieron buscarle ayuda. ¡Cuánto maltrato! Por lo que escogieron de entre tanta gente a un hombre llamado Simón de Cirene, ciudad que queda al norte de África. Bueno, se llama Simón, su nombre es Simón y era de la región de Cirene. Ahora sí, y Cirene era una ciudad al norte de África que corresponde a la actual Libia. Este hombre venía del campo a Jerusalén seguramente a celebrar la Pascua y puede que conocía acerca del Señor o no, no sabemos. Pero lo cierto es que lo ayudó a cargar la cruz, lo que sin ninguna duda le cambió la vida. Se cree que al haber recorrido el trayecto hasta el Calvario, llevando la cruz, sin duda alguna Simón se habría quedado y había experimentado la realidad total de la crucifixión. En algún momento creyó en el Evangelio del Señor cuya cruz cargó, hasta el punto de ser mencionado en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21, como el padre de Alejandro y de Rufo, lo que quiere decir que tanto él como sus hijos e incluso su esposa se convirtieron
en creyente. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo era hijo de Simón, esposo de su madre, como dice aquí. Su madre, la esposa de Simón de Cirene. Dice John MacArthur, la iglesia de Cirene, en la cual es indudable que Simón representaba un papel importante, se desarrolló y creció a buen ritmo y con el tiempo envió misioneros a que predicaran el evangelio a los gentiles en Antioquía. Como dice Hechos capítulo 11, versículo 20. Vean hasta dónde llegó el servicio de este hombre luego de que se convirtió en el proceso de haber cargado la cruz del Señor. Qué bendición significó para este hombre tener este encuentro con el Señor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes del pueblo le seguían? Y le seguían gran multitud del pueblo. Lo que pasó con muchas personas del pueblo judío es lo que ocurre con muchas personas que vienen a Cristo. Muchas personas vienen a Cristo creyendo que el Señor va a cumplir sus expectativas de conseguir un buen trabajo, de irme bien en la vida, de tener éxito, de casarme, etcétera. Y cuando estas cosas no se cumplen, simplemente reniego de él y me aparto. Así era este pueblo. Estos judíos que están siguiendo al Señor en su camino a la crucifixión, cuando él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, lo aclamaron. Lucas capítulo 19. Versículos 37 y 38, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso dijeron los del pueblo. Vean con cuánta emoción y alegría recibieron al Señor. Pero como él no cumplió con las expectativas de ellos de ser el libertador militar y político que los libraría de la invasión romana que tanto esperaban, se decepcionaron de él. Ellos vieron que cuando el Señor entró a Jerusalén, en vez de atacar la guarnición militar romana, lo que hizo fue atacar las operaciones del templo. Es decir, el centro de la religión de Israel y a los líderes mismos. Esto no era lo que la gente estaba esperando. Además, ellos también habían sido testigos del poder del Señor, de las obras que hacía, de cómo enseñaba. Sin embargo, eran vacilantes, tibios. No sabían si alabarlo o rechazarlo. Pero finalmente estaban tan confundidos en cuanto al Señor que los dirigentes, los judíos, lograron persuadirlos para que lo rechazara. Marcos capítulo 15, versículos 11 al 14. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del rey del que llamáis rey de los judíos? Y ellos, el pueblo, volvieron a dar voces, crucifícale. El que lo alabó al comienzo, véanlo aquí, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. ¿Ven? Al comienzo lo alabo y aquí estoy pidiendo que lo maten. Aquí podemos decir, sin ninguna duda, que de tal líderes, tal pueblo. Así como los líderes judíos tenían su corazón alejado de Dios, de igual manera este pueblo. Estos eran los que iban con el Señor. Cuarta pregunta. ¿Quiénes se lamentaban por él? Y de mujeres, dice el texto, que lloraban y hacían lamentación por él. El otro grupo que acompañaba al Señor es un grupo de mujeres.
Y llama la atención el hecho de que al leer los evangelios, en ninguna parte hay un relato que nos hable de alguna mujer o de mujeres que fueran hostiles al Señor o que hablaran mal de Él. Al contrario, las veces que lo vimos acompañado de mujeres, estas siempre le servían. Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Se nos habla de María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras mujeres que le servían. En estos momentos vemos a estas otras mujeres, las cuales no le están sirviendo, sino que seguramente al verlo como estaba, de cómo en su camino a la crucifixión iba avanzando con dificultad, vieron en él los rasgos de los látigos que recibió y vieron cuán agotado estaba. Esto que vieron estas mujeres del Señor las conmovió en su corazón y sintieron genuina compasión por él, de tal manera que lloraron. Lloraron por el Señor. Y la palabra lloraron indica que ellas se golpeaban el pecho en una fuerte expresión de dolor, como quien llora a un muerto. Y además de esto, también hacían lamentación por él, lo que se refiere a expresar clamores y llantos o a entonar un canto fúnebre. Sin duda alguna, estas mujeres conocían al Señor y además debieron verlo bien torturado para manifestar este clamor por él. Un comentarista hizo la siguiente afirmación. Estas mujeres representan a quienes sintieron simpatía hacia Jesús, quienes fueron atraídos hacia él, quienes hallaron verdad, ternura y compasión en él. No eran como la multitud curiosa que se mostraba inconstante, vacilante e indiferente. Tampoco eran como los diferentes asesinos que odiaban a Jesús y estaban resentidos con él. Pero tampoco eran verdaderas seguidoras. No lo amaban de verdad, ni tampoco creían en él para salvación. Y termina diciendo el autor, el cristianismo está lleno de individuos que en alguna medida sienten simpatía hacia Jesús, pero que no son sus verdaderos discípulos. Así que en el cristianismo no basta con sentir simpatía hacia Jesús. No basta con sentir simpatía hacia Jesús. No basta, hermanos, con servir. Esta simpatía Él no la está pidiendo. Él no está pidiendo muestras de compasión. Es por eso que veremos en esta pregunta final que en vez de agradecerle a las mujeres por su lamento y compasión, Él las va a reprender. Lo que nos lleva a la última pregunta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? El Señor Jesucristo en su camino hacia la cruz iba débil, maltratado, sin fuerzas y medios de podía sostener. Sin embargo, todavía tenía unas palabras más que decir, precisamente a las mujeres que iban haciendo lamentación por él, y a la vez es una advertencia para todos los seres humanos. El que no se arrepiente y cree estará perdido y comenzará a experimentar el juicio de Dios aquí en la tierra y se consumará en la condenación eterna. Miren el texto lo que dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo. Noten que a pesar de las difíciles condiciones en las que se encontraba el Señor, no fue indiferente a las palabras de estas mujeres. No fue indiferente a ese lamento. No fue indiferente a lo que ellas decían. Sabía que era por él lo que ellas estaban haciendo. Ellas estaban exclamando porque lo veían así. Él sabía. Sin embargo, les va a dejar claro que él no necesitaba eso. El Señor nos advierte, no acepta a ninguno en la iglesia que simplemente esté por simpatía. Él no necesita eso de nadie. Y aquí le dice a estas mujeres, Él está sufriendo en estos momentos y en pocas horas morirá, pero al tercer día resucitará.
y luego subirá a la diestra de Dios Padre a reinar. Ese será su futuro, reinar, porque Él es Rey soberano. Pero el futuro de ellas y de todo incrédulo es de sufrimiento y dolor a menos que se arrepienta. Vean las preguntas, vean la respuesta del Señor. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Palestina, en los tiempos del Señor, estaba constituida por las regiones de Samaria, Galilea y Judea. Y aunque en todas estas regiones abundaba la incredulidad y el pecado, el Señor se enfoca en la capital de Judea, que era Jerusalén. Hijas de Jerusalén, dejen de llorar por mí, dejen de lamentar por mí. O podríamos decir, paren de lamentarse por mí. Dirijan su llanto hacia ustedes mismas y hacia sus hijos. Cuando ellas comprendan el propósito por el cual el Señor está yendo a la cruz, el propósito por el cual Él va a morir en la cruz, que es por el perdón de los pecados, ellas al verlo sufriendo no deben sentir lástima por Él, sino mirarse a sí mismas y brotar de sus ojos lágrimas de arrepentimiento por sus pecados. Eso es lo que el Señor quiere que ellas comprendan. Eso es lo que el Señor quiere que los hombres pecadores comprendan. Que deben arrepentirse de sus pecados y no las alcancen, en este caso particular, con sus hijos, el castigo que vendrá sobre Jerusalén. Y ya el Señor lo había advertido con lágrimas en sus ojos. Ese castigo era seguro que venía para Jerusalén. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vean al Señor. Él sí podía llorar al ver cuánta maldad. Diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El corazón endurecido de los habitantes de Jerusalén los llevó a rechazar al Mesías y las consecuencias de ese rechazo fue juicio. Incluso más adelante el Señor advierte que ni siquiera las personas más indefensas del pueblo se salvarían del castigo. Lucas capítulo 21, versículo 23. Mas ay, el ay es un oráculo de maldición. Algo malo va a pasar. Ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Qué terrible será ese día para las mujeres, tanto embarazadas como con las que tienen niños de pecho. El juicio que caería sobre los judíos entre los años 66 al 70 después de Cristo, cuando los romanos devastaron Israel y destruyeron Jerusalén, sería tan grave que Jesús advirtió solemnemente, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Todas las personas que se encuentren en Jerusalén el día que los romanos lleguen a destruirla, van a sufrir y a padecer mucho. Pero mucho más será el sufrimiento para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, hasta el punto de llamarles bienaventuradas, dichosas o felices a las mujeres estériles, es decir, a las mujeres que no podían tener hijos. Miren, en una sociedad donde la esterilidad
iba en contra de la esperanza de toda mujer judía y era el peor estigma imaginable. En el caso de Lucas 1:7 dice que Elizabeth era estéril. Y miren lo que pasa en el versículo 25 de Lucas. Cuando Dios le concedió dar a luz a un hijo, dijo lo siguiente: Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Ella se veía como una mujer afrentada por ser estéril. Y en 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, se dice de Ana que Jehová no le había concedido el tener hijos. Y por tal razón era una mujer afligida, atribulada de espíritu y acongojada. Y cuando Jehová le concedió dar a luz, fue tanta la alegría que se lo dedicó a ese niño a Dios todos los días mientras viviera. Ser estéril era algo terrible en el tiempo judío. Terrible. Pero miren lo que el Señor dice. Llegará un momento en que ser estéril se considerará una bendición. ¿Y por qué? Por el hecho de que las mujeres embarazadas y las que estén criando soportarían durante el asedio romano mayor sufrimiento que aquellas sin hijos. Sufrirán. ¿Cómo escaparán esas mujeres? ¿Para dónde correrán las mujeres embarazadas? Los romanos no tienen compasión de nadie. Una mujer con un niño de pecho, ¿para dónde coge? Mientras que una mujer sola se escapa y se puede meter en cualquier parte. Van a sufrir esas mujeres cuando venga ese asedio y que ya pasó. Y será tan severo ese juicio, tan duro, tan cruel, tan doloroso, que las personas correrán de un lado para otro, desesperados, buscando dónde esconderse y escapar de los romanos, hasta el punto de pedirle a las montañas caigan sobre nosotros y cúbranos de este terrible mal. ¿Cuánto desespero? Algo similar nos cuenta Oseas en el capítulo 10, versículos 7 y 8, acerca del juicio a Samaria. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Tan horroroso iba a ser el juicio divino contra Samaria, que en su terror el pueblo deseaba ser cubierto por las montañas y los cerros que se derribaran sobre ellos. Mejor, antes que padecer este sufrimiento. Así que en resumidas cuentas, el Señor está dejando claro que el juicio vendrá sobre Jerusalén. Y será un juicio tal que será un anticipo del juicio que vendrá para este mundo. Es solamente un anticipo y miren cómo la gente está sufriendo. Cómo la gente va a sufrir. Las lágrimas de entonces no se han de derramar por Cristo, sino por el impenitente pueblo de Jerusalén y por cada persona impenitente de esta tierra y que está aquí hoy. Por ellos sí se debe derramar lágrimas, porque si se muere en sus pecados o sigue viviendo apartado de Dios, juicio vendrá sobre él y se condenará para siempre en el infierno. Lágrimas sobre los hombres impenitentes. Y miren cómo el Señor termina su sentencia. Versículo 31 de Lucas 23. Porque si el árbol verde, le hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué final este? ¿Qué final? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? En estos momentos el Señor Jesucristo está haciendo uso de un proverbio popular en el cual se hace una diferencia entre la madera verde y la madera seca. Si uno prende fuego a la madera verde, la cual es húmeda, esta se prende aunque con dificultad. Eso lo sabemos todos.
Si uno prende fuego a la madera seca, esta se consume rápidamente sin ningún problema. Ahora, la madera verde representa a Jesús. La madera seca representa a sus enemigos. Jesús sufrió las agonías del infierno, especialmente en el Calvario. Pero cuando ese sufrimiento terminó, se sentó a la diestra del Padre lleno de gloria, honor y poder. Para sus enemigos, el sufrimiento nunca acabará. Si escuchas, amigo impenitente, si tú no has creído en el Señor, tú eres enemigo del Señor. Y según las advertencias de Cristo, tu sufrimiento nunca acabará. Y en el contexto, la caída de Jerusalén será un anticipo de la condenación eterna. O como alguien diría, Jesús era inocente. Ahora, si él, el inocente, fue hecho objeto de tal maltrato y fue sumergido en el sufrimiento, ¿qué ocurrirá a los que son culpables? Terrible debe ser su final. Finalmente, hermanos, luego de que estudiamos esta porción de los evangelios en la que el Señor va camino a la crucifixión, quiero que te adelantes a los hechos, creyente. Adelántate a los hechos y llegues al momento en el que Él llegó a la cruz y murió por el perdón de tus pecados. Toda la deuda que tú tenías con Dios y que te hacía meritoria de la condenación eterna, Él la pagó. Él recibió el castigo que tú merecías para que tú ahora no seas esclavo del pecado, sino que vivas para Dios y puedas clamar ahora mismo, hoy mismo conmigo, gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo, hermanos. Porque sin Él no seríamos nada. Ahora, apliquemos esta enseñanza para nuestras vidas. Y es con la aplicación que tomaremos esta enseñanza para nosotros. Para todos los hijos de Dios que están aquí en estos momentos. Aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo para ellos, cuyos pecados han sido perdonados y que hacen parte del reino de los cielos, para ellos van estas palabras. Lo primero que les quiero decir es advertirles sobre conductas que no deben promover ni deben estar promoviendo en sus vidas. Primero, nunca, pero nunca sean como los religiosos hipócritas que vimos en estos momentos, que llevaban al Señor como un bandido y que alababan a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de Él. Se hacían pasar como pueblo de Dios, pero odiaban a Cristo. Ellos no eran pueblo de Dios. Tú no seas así. Esta gente no amaba a Dios. Esta gente no amaba al prójimo. Aléjate, creyente, de toda hipocresía, de toda apariencia, de toda conducta reprochable. Aléjate de eso. En segundo lugar, nunca seas como el pueblo que iba con el Señor. Pueblo confundido, manipulable, tibio, que tenía una idea equivocada de Cristo. No lo conocía, estaba alejado de Él, hasta el punto de primero alabarle y luego pedir que lo crucificaran. Conoce a Cristo, creyente, para que no tengas una idea equivocada de Él. Conócelo. Conoce a Cristo para que no seas manipulable y te dejes confundir con cualquier viento de doctrina. Vemos a las personas en la iglesia hoy que conocen la verdad y van y leen algo en internet y enseguida se olvidan de la verdad y se dejan enredar por mentiras. Así pasa. No seas manipulable.
Creyente, conoce a Cristo para que comprendas tu necesidad de Él todos los días. Conoce a Cristo, creyente, para que comprendas que cuando Él te llame a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz cada día y a seguirle, no lo dudes. Conoce a Cristo para que comprendas que amarle a Él es guardar sus mandamientos. Tercero, nunca, pero nunca seas creyente como las mujeres que hacían lamentación por el Señor. No seas como esas mujeres, porque ellas simplemente tenían simpatía hacia el Señor, pero no creían en Él. Creyente, te digo que tomes en serio tu cristianismo. Y te lo digo para que no tengas a Cristo solamente como un buen tipo y nada más. La vida de muchos creyentes hoy da muestra de eso. Están en la iglesia porque sienten simpatía por Cristo, pero nada más hacen. No seas así, creyente. Él es el Dios encarnado que odia el pecado y ama la justicia. Él es el Dios encarnado que se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Así que no basta con leer la Biblia. No basta con venir a la iglesia y verle la espalda a los demás. No basta con cantar. No basta con servir. No basta con hacer muchas cosas. Oye la voz de tu Señor y obedécele. Glorifícale con tu vida. En cuarto lugar, así como tú creyente que estás aquí, durante mucho tiempo en tu vida pasada, fuiste incrédulo. Fuiste incrédulo hasta que el Señor te rescató. Por eso te digo a ti, creyente, vive santamente. Que tu gentileza y amor sean conocidas por todos. Trata bien a las demás personas. Respétalas. Valóralas. Aléjate de hacer acepción de personas. Promueve la comunión con todos. Deja el orgullo. Deja la altivez y sea humilde. Aprovecha bien el tiempo, creyente. No lo desperdicies en lo que no edifica. Honra a tu Señor en todo tiempo y en todo lugar. Recuerda, creyente, se trata de la voluntad de Cristo. Creyente, recuerda esto. Se trata de la voluntad de Cristo. No de lo que tú piensas, ni de tus planes, ni de tu agenda, ni de tus propósitos, ni de lo que tú quieres. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese que murió por ti es tu Señor. Él es quien reina en tu vida y es la voluntad de Él la que tú debes hacer. Y finalmente, unas palabras para aquellos que no conocen a Cristo. Para aquellas personas que están aquí en estos momentos y que no son creyentes. Les voy a decir la razón de su gran problema y peligro en que andan. Y es que a causa de tus pecados te la pasas deshonrando a Dios en todo momento. ¿Por qué no temes deshonrar a Dios? Tú siempre buscas lo tuyo propio, no lo que es de Dios. Tú siempre buscas lo que te conviene y no lo que le conviene a Dios. Tú siempre buscas tu propia gloria y no la gloria de Dios, incrédulo. Siempre tratas a los demás como tú quieres y no como Dios quiere que los trates.
Caminas tu vida diaria sin tener en cuenta a Dios para nada. Tú crees que eres autosuficiente y no te percatas de que gracias a Dios estás vivo. Tienes trabajo, tienes ropa, un lugar donde dormir, tienes familia. Gracias a Dios. Sea que tengas riquezas o no. Si tú comes hoy, es porque Dios te dio para comer hoy. Pero alguno dirá dentro de sí, yo soy demasiado bueno. Yo soy un ciudadano ejemplar. Mírame cómo soy elegante. Me miro en el espejo y soy bien simpático, bien guapo, bien guapa. Todos me buscan. Yo trabajo honradamente además. No me meto con nadie. Así que no creo eso que tú dices. Así dirá alguno, o muchos estarán pensando eso en su mente en estos momentos. Es que yo no espero que tú creas en tus fuerzas. Yo no espero eso. Porque nadie lo puede hacer. Yo espero que el Espíritu Santo tenga misericordia de ti o de ustedes y llegue a tu vida y te convenza de tu pecado para que así te arrepientas de tu maldad y vengas a los pies de Cristo y de esa manera cumplirás tu propósito por el cual existes, vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, eterno y glorioso, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Desde el comienzo de este día, Señor, desde las 8:30 que empezó tu palabra a moverse aquí en este lugar, vimos tu gloria, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te ruego para que cada día, Señor, nosotros vivamos en la llenura del Espíritu, en la llenura de tu palabra, siendo hacedores de tu voluntad. Gracias, Señor. Gloria y alabanza sean dadas siempre a tu nombre. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.